Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Bueno, vamos a continuar algo que dejamos pendiente hace unos días en relación con Jezabel. Gracias a cada uno de ustedes los que han orado para que mi garganta mejore. El domingo pasado no pude enseñar debido a que estaba mal de la garganta, pero he ido mejorando, gracias a Dios. Y creo que hace 15 días, o antes de 15, hace 3 semanas, hablamos de Jezabel, y decíamos que Jezabel era mala hasta los huesos, que ni siquiera los perros quisieron comerse los huesos, lo dejaron. Y cuando yo pienso en Jezabel, pienso en los poderosos de la tierra. Los poderosos de la tierra muchas veces planean allá en sus casas de verano, planean en sus mansiones, en sus fincas, planean y a ejecutar ciertas cosas para dañar a las personas, y piensan que esos planes que ellos ejecutan, eso queda impune, o sea, impune, eso queda impune, o sea, no, yo hago y deshago porque como tengo el poder, entonces al fin y al cabo busco la manera de tapar aquí, de comprar los huesos allá, y todo queda impune. Pero eso queda impune para las leyes de los hombres, pero Dios, cuando dicta sus sentencias, como en el caso de Jezabel y el caso de Acab, a veces demoran un poquito, pero llegan los juicios de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en el episodio número 2 de esta mujer Jezabel, en relación con un señor llamado Nabot, que tenía una viña, que tenía una finquita y una parcela. Entonces podemos describir a esta mujer Jezabel como lo que dijo Salomón, pero Salomón lo dijo en el sentido positivo y yo lo digo en un sentido negativo. El escrito de Salomón, refiriéndose a la mujer virtuosa, dice: muchas mujeres hicieron el bien. Y luego habla de la mujer virtuosa y te hace una descripción impresionante. Uno podría sintetizar en la vida de Jezabel
muchas mujeres hicieron el mal, pero tú sobrepasas a todas. O sea, terrible lo que era esta mujer. Y con la venia, con el beneplácito de su esposo Acab. Su esposo no lo podemos excusar. Acab era malo. Pero la Biblia habla de que era malo y que se vendió para hacer el mal. Exactamente. Y esta mujer no era judía, Jezabel, sino que era fenicia. Nació rica, hija de un rey, y por conveniencia se casó con el rey Acab. Y era hija de Baal, rey de los Sidonios. Eso lo vimos la vez pasada. Esto es como a modo de repaso. Entonces, el casamiento fue una alianza entre dos naciones. A esta mujer lo que la hacía peligrosa era ese deseo de mandar, ese deseo de controlar, de tener dominio. Al hacer esa alianza de Acab con ella, no solamente trajo a una mujer. Eso es lo que a veces no se piensa cuando se une uno en matrimonio con alguien. Cuando uno se une en matrimonio con alguien, no simplemente se trae a una mujer o a un hombre, sino que se trae todo, su familia, su cultura, su pasado, o sea, todo viene allí, o sea, es un paquete. Uno no puede decir, no, es que yo nada más me casé con fulano, y le puede salir un paquete chileno también. O sea, a este rey, acá, le salió general la situación, o sea, y no solamente en este caso de acá, sino que comprometió todo lo que pasa con una nación entera. O sea, miren cómo una alianza, como un matrimonio puede llevar a la destrucción de una nación. Es interesante, o sea, cómo a veces en la Biblia describe estos casos para mostrarnos lo peligroso de dirigentes que no temen a Dios y que a veces detrás de la figura de un rey, de un presidente, hay otras personas atrás que están haciéndole y traen con él todo eso. Por ejemplo, esta mujer traía al dios Baal, el dios de la fertilidad, el dios de la tormenta, la imagen de Acera, la diosa cananea de la fertilidad. O sea, que tenía un culto depravado y vicioso. O sea, todo ese bagaje llegó y el rey fue cediendo. Bueno, no, yo no le veo problema en que hagamos un altar aquí. Al fin ese es para los que son, pero había toda una intención y por eso Dios era muy radical en decir que había que exterminar a todas esas naciones cananeas, a la tierra que Él les había dado, por el peligro que había de cómo eso iba a contaminar la tierra y a su pueblo. Vamos a orar. Señor, nosotros queremos conocer la Escritura y queremos apropiarnos de las verdades de ella. Ayúdanos a tener una mente abierta a tu Espíritu Santo en esta mañana para no solamente analizar la historia, sino que podemos aprender de ella para nuestras vidas y para lo que nos rodea. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día en el reino de acá era la idolatría, prostitución en el templo, inmoralidad sexual y hasta el sacrificio de niños. Esa era parte del pan de día. Y había una consigna también, era la de eliminar a los hombres de Dios, a los profetas, porque los profetas representaban un peligro para ellos, porque siempre los profetas estaban señalándole a Acab que se habían desviado de los caminos del Señor. Entonces, vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 21.
y vamos a leer 21 versículos. Pero al mirar esos versículos, podemos, ahí está como en letra pequeña, pero si usted lo puede leer, ese está en Reina Valera. Alguien con voz de trueno que me ayude con su voz a leer. Vaya leyendo con pausa, detenidamente, para que captemos bien esa historia. Que esa historia es la que compila la maldad de esa mujer. ¿Desde qué versículo? Primera de Reyes 21, 1, versículo 1 al 21. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré un valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdame el Señor de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, y el de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. No es su mujer, Isabel, y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu? ¿No comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, porque si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú rey de Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Y aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Una historia muy fatídica, donde hay una acción
y es la acción del rey que tiene muchas propiedades, porque es el rey. Sin embargo, ve a alguien que tiene allí una finquita pequeña y se antoja de tener esa viña para sembrar para su dieta legumbres. Se le antojó y Nabot, bueno, él le hizo dos ofertas. Una era comprársela por dinero. Y la siguiente oferta es: mira, yo te doy otra parcela, otra finca mejor que esa, pero yo quiero esa. Y como Nabot se negó, entonces uno dice, bueno, él tenía todo el derecho de negarse a no vender, porque nadie, o sea, una persona le dice a usted, véndame tal cosa, y usted tiene la facultad de decir, bueno, no la vendo, porque hay cosas que no solamente tienen un valor comercial, tienen un valor sentimental, un valor ancestral, y eso es lo que pasaba con esta situación. Eso era una herencia de familia, y la herencia de familia en esa época era a tal punto que cuando había algo que se llamaba el año de jubileo, cuando se completaban 50 años, el que había vendido por alguna razón, que tenía alguna crisis económica y vendió su finquita y toda cuestión, en ese año de jubileo él tenía la posibilidad de volver a recuperar esa propiedad. Para el pueblo de Israel se consideraba muy sagrado la heredad, lo que habían recibido como herencia. Hoy en día a veces no es así, o sea, a veces la herencia lo que causa es problemas entre familias. Pero en esa época trataba de conservar la herencia, y según la ley, la persona estaba en todo el derecho de guardar para sí esa propiedad, y era intransferible, no se podía vender. Pero el rey se le antojó comprar esa parcela, y luego esta mujer, bueno, él llega a la casa triste, enojado, se voltea contra la pared, como cuando uno está de pelea con la mujer, o sea, no le habla, se acuesta ya contra la pared. Así llegó el rey, enojado, triste, y ella le pregunta: ay, mijito, ¿y qué te pasó? ¿Por qué estás así? No, que Nabot, imagínate que Nabot no me quiso vender esa parcela, que de aquí todos los días, seguramente de pronto de algún lugar visible allí la podía ver. Ahí donde yo, para mi dieta, lo que me recetó el médico, dieta de legumbre, ahí donde yo iba a sembrar, yo no voy a mejorar en mi salud si no siembro allí en esa parcela las legumbres. Y miren que esa mujer dijo: no te preocupes, yo resuelvo ese asunto. ¿Cómo? No me preguntes, pero yo lo resuelvo. Y arma un plan. El plan es un plan bien organizado, es una persona que maquina el mal, astuta. Miren que lo hace en un ambiente de ayuno, o sea, mire, convoca a un ayuno, o sea, algo religioso, convoca a un ayuno para que ese día de ayuno pongan a Nabot allá como carne de cañón en un lugar bien visible. Vamos a mirar lo que dice la escena 2. Después de ver a el rey acá triste y enojado, porque ya cuando miraba por la ventana, ¿se acuerdan ustedes que hubo un rey también que miraba por una ventana y vio una mujer, a Betsabé? Y teniendo él tantas mujeres, o sea, él decidió tener a Betsabé, y hizo los arreglos para que Urías Eteo lo mandaran allá de carne de cañón también al ejército y lo mataran. El problema es la ventana. El problema, la ventana es la lujuria que está dentro de nuestro corazón, ¿cierto? Entonces, este rey tenía la debilidad
por lo que fuese en tierra, por lo que le llamaba la atención. Hay personas que tienen una afición, por ejemplo, por los carros antiguos. Y eso compran carros antiguos y todo cuestión y le ofrecen allí, ven un carro antiguo y si les gustó, se lo compran a la persona. Y como tenía la capacidad económica, él pensaba que por tener la capacidad económica y ser el rey, podía violar un principio que ya estaba establecido en la ley. Eso está en Levítico capítulo 25. La capacidad de poder retener la propiedad. Lo que estaba haciendo Nabot no era algo extraño para Nabot, para Acaz, porque era parte de la ley. O sea, él tenía todo el derecho de conservar, porque era su heredad, era una herencia de sus antepasados. Entonces, si ustedes quieren leer más, léanse todo el capítulo 25 de Levítico, donde van a encontrar todo lo que Dios escribió con el año de jubileo y la preservación. O sea, la persona podía ahorrar y esperar el año de jubileo para poder recuperar lo que había sido de sus antepasados. Y la ley les permitía eso, darles cierta flexibilidad para pagar y recuperar lo que era de sus antepasados. Un buen principio, una buena norma. Pero Acaz quería la tierra. Entonces le ofreció una mejor finca y un buen cheque, o una cosa o la otra. El hombre no acepta y este hombre se pone triste y enojado. El versículo 4, vino a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido. No había otra tierra en Israel que él podía comprar. O sea, había otra tierra que él podía comprar, pero se antojó de eso. Hay personas así, o sea que se ensañan con lo que usted tiene. ¿Ya? Y usted tiene esto por acá y lo conserva y toda cuestión, y viene la envidia y viene el deseo y hacen todo lo posible porque lo que usted tiene lo quite o se lo venda o lo que sea. Así pasó con este rey. En otras palabras, Nabot le dijo al rey: yo no puedo cederle a usted lo que heredé de mis antepasados. No solamente se acostó enojado, triste, sino que no comió. No voy a comer. Entonces, qué triste, ¿verdad?, que un rey esté en esa situación. Ahora podemos mirar la siguiente. El rey le cede en cierto modo el derecho a Jezabel para que haga lo que tiene que hacer. Algunos describen a Acaz como tosco, quejumbroso y con frecuencia cobarde. O sea, él pudo ir allá otra vez donde Nabot y hacerle otra oferta, ¿no? Pero ante la primera reacción de Nabot se puso triste y llorón. O sea, y algunos dijo, no, como un gusano de primera clase. Esa situación de Acaz llevó a que Jezabel tomara eso en manos y se convirtió en un problema tremendo. Ese problema, ese enojo y esa tristeza fue el fin de su reinado. Eso fue lo que llegó a Dios, al colmo, para no solamente quitar a Acaz, sino toda su generación del rey. Entonces encontramos una esposa atenta, preocupada por el bienestar y por la dieta del marido. Jezabel, a lo que escucha la historia, le dijo: ni lo sueñen. Tú eres el rey. ¿Quién es el que tiene los pantalones puestos aquí en este reino? O sea, levántate, come, ponte las pilas. Cuando uno encuentra este tipo de situaciones así,
encuentra que hay un liderazgo, hay falta de liderazgo masculino en el reino de esa época. Y eso es muy triste cuando se falta no el machismo, sino la autoridad que Dios ha dado al rey, la autoridad que Dios le delegó al rey, pero no para abusar de ella. Avancemos. Cuando quizás ustedes aquí, que están aquí presentes, algunas mujeres, ninguna de ustedes ha matado a un profeta, pero a veces las mujeres pueden ser culpables, por un lado, de hacer perder o matar la confianza de los maridos en lo que Dios les ha dado. Y a veces también los hombres, por su machismo, han atrofiado el apoyo y lo que dice el papel que una mujer puede desarrollar para poder salir adelante en una sociedad como el matrimonio, donde hay unos roles que se deben cumplir y que Dios los ha instituido así. O sea, acá fue atropellado por una esposa dominante. Él ni siquiera le preguntó, y bueno, ¿y cómo vas a resolver todo el asunto? Explícame un poquito. En Cartagena conocí yo una señora de la iglesia que llegó a tener un problema muy serio con el esposo. Y es que ella tenía algo que todo lo que pasaban vendiendo a cuotas, ella lo compraba, ella no consultaba para nada. O sea, que un cuadro, que un paisaje, que una manguera, que un balde. O sea, cada vez que él llegaba, y Dios mío, ¿qué voy a encontrar en la casa? O sea, y eso se convirtió en un tremendo conflicto, porque a ella le parecía muy fácil que eso lo podía pagar semanalmente. Entonces, pero el hombre era que al fin y al cabo le tocaba hacerle frente a todo eso, pero él no ponía las cosas en orden en ese sentido, sino que ella lloraba y ella por aquí por allá, y entonces él cedía en ese sentido, y eso se convirtió en un tremendo problema que tuvieron a punto de separarse. Y en una ocasión también le reventaron la ventana allá. Entonces, vuelve la ventana otra vez. Ahora, cuando vemos a Jezabel, también la vamos a ver en un papel también de motivadora. Jezabel le dice a cada, oye, levántate, come, eso te va a hacer bien. En la Biblia de las Américas, sí, en la Biblia de las Américas dice, y alégrese tu corazón. O sea, ¿qué te vas a poner tú a estar ahí de llorón por eso? O sea, levántate. Y de ahí, y yo digo que de ahí salió una canción. Don't worry, be happy. No te preocupes, sé feliz. Que ese asunto yo lo resuelvo. ¿Cómo? No me pregunte, pero yo lo resuelvo. Yo te daré la viña de Nabot. Mire, una mujer con persistencia. Y yo creo que necesitamos mujeres y hombres así con persistencia para alcanzar metas, pero de la manera correcta, dentro de la legalidad. Y no es, bueno, yo voy a lograr esto, cueste lo que cueste. Exactamente, o sea, y duela a quien te duela. Ella no le ofreció un consejo, no le dijo, mira, ¿qué piensas acá si hago esto? No, ella, yo te resuelvo. Ella tomó el asunto en sus manos, y eso es lo que las Jezabeles hacen mejor. A las mujeres malvadas, como Jezabel, les gusta el poder, y el poder de una manera desmedida. Y tristemente que esas mujeres en el camino encuentran personas como acá, que se dejan llevar, y como decimos acá en la costa, se dejan mangonear. Entonces eso pasó con Acab. Falsifica la firma, ella hace la carta y falsifica,
la sella con arcilla o cera que eran despachadas por un correo expreso, y manda y hace esa convocatoria. Y miren la estrategia, algo religioso. La carta decía un ayuno, un día de ayuno, claro. Un día de ayuno se implica es dejar de comer para buscar a Dios. Y eso suena muy religioso. Un día de ayuno, vamos a convocar un día de ayuno. Pero ella no estaba pensando en el ayuno. Ella estaba pensando en su plan. Hay que poner acá a Nabot en un lugar visible, en un lugar de honor, y una cantidad de testigos, pero hay que tener todos preparados. Hay que, como hacen a veces cuando una persona va a dar un testimonio ante un jurado, el abogado los prepara a los dos para que no se haya una contradicción en los dos testigos. No es que yo lo vi que él venía de allá del sur, y el otro dice, no, es que yo lo vi, él venía del norte. Entonces el abogado tiene que preparar a los testigos de tal manera que se pongan de acuerdo en que las versiones coincidan, para que no haya ninguna fisura en el momento del juicio. Esta mujer se tomó el tiempo de preparar a los ancianos, a los testigos, para que dijeran que Nabot había blasfemado contra Dios. Esa mujer pensaba en todo. Esa mujer conocía la ley de Dios por dentro y por fuera. Sabía que se necesitaban testigos, y que los testigos, una causa de muerte era la de blasfemar contra Dios. O sea, hubo la ocasión, el lugar, las circunstancias. Ambos iban a insistir que Nabot había maldecido a Dios y al rey, porque no solamente era a Dios, sino al rey. ¿Era cierto eso? Nada, era pura mentira, puro engaño. Ella todos los puntos los tenía cubiertos para que el pueblo no tuviera otra alternativa que darle al inocente la sentencia que se merecía. ¿Cuál fue la sentencia? Muerte, apedreado. Versículo 10 le dice: tú has blasfemado a Dios y al rey, entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. La muerte de un inocente pareciera que quedara impune. Yo quiero que leamos en el capítulo 21, los versículos 22 al 24. Ya sabemos cómo terminó el plan. Mataron a Nabot y pareciera que ya todo se arregló. Nabot ya murió, entonces ya no hay problema para comprar la finca, o ya no hay necesidad de comprarla, sino hay que poseerla, porque ya que el dueño ya murió. Pero a los ojos de Dios eso no quedó, eso no se había terminado ahí. La sentencia que Dios le da a Acab a través del profeta Elías, en el versículo 22, es refiriéndose a Acab: y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Cómo fue la casa de Nabat y cómo la casa de Baasa? Como un muladar, como unos baños públicos, como unas letrinas. Por la rebelión, la causa por la rebelión en que me provocaste esa ira y con que has hecho pecar a Israel. Acab y Jezabel no solamente pecaron ellos, sino que hicieron pecar al pueblo de Israel. Eso es doble juicio, doble condenación. Hay pecados que uno es responsable, pero también hay pecados que uno comete e induce a otros a cometerlo. Entonces es doble juicio por eso. Entonces dice el profeta: de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Israel. El que de acá fuere muerto en la ciudad
los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo lo comerán las aves del cielo. O sea, si muere en la ciudad, los perros se lo comen. Si se muere en el campo, las aves del cielo se lo comen. Un juicio. La Biblia habla también de la misericordia de Dios en ese capítulo, porque acá hace un acto de arrepentimiento, pero Dios temporalmente no le da el juicio inmediato, pero el juicio de Dios se cumple. Los juicios de Dios se cumplen. Vamos a mirar Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos 30 al 37. ¿Alguien lo quiere leer? Segunda de Reyes. Yo leo mal. Sí, por favor. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió que una Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. ¿Qué le parece esa sentencia tan terrible? El cuerpo de Jezabel será como el estiércol sobre la faz de la tierra y en la heredad de Jezreel, de manera que nadie puede decir: esa es. O sea, es como borrar del mapa totalmente a esta mujer por su maldad. Y otra vez la ventana. Ahí estaba ella en una ventana, la ventana peligrosa. Por eso es que Diomedes hablaba de la ventana marroncita. Entonces, peligrosa. O sea, allí, esta mujer ataviada, bien peinada, con antimonio allá la sombra existe de esa época. Esa sombra de antimonio ahí en los ojos. Pero el juicio de Dios también la alcanzó. ¿Qué piensan ustedes de esa sentencia? ¿Era válida o era algo injusto que Dios estaba haciendo con esta mujer? Totalmente merecido. Los poderosos de la tierra, como Acab y Jezabel, hacen cosas que a los ojos nuestros son horripilantes. Ustedes saben que en Colombia y en países cercanos ha habido la muerte de muchas personas, de líderes sindicales, de personas que manejan cierta organización, y porque son un problema, porque simplemente no piensan como yo pienso, no hacen lo que yo les digo. Hay un plan de eliminarlos sistemáticamente. Y eso pareciera que eso queda impune, que se hacen marchas, se hacen protestas y eso no pasa nada. Hermanos, cuando yo veo y leo estas historias de la Biblia, yo veo que
Dios va a emitir sus juicios sobre esas personas. Los juicios de Dios se cumplen al pie de la letra. A Jehú le recordaron, no, es que esta es la palabra de Dios que dijo Dios a través de Elías. O sea, no era simplemente un deseo. Y miren la descripción que hace ese rey de Jezabel. Esta maldita. O sea, el rótulo que tenía esa mujer. Y habían pasado algunos años. Y pareciera que Jezabel vivía allá en el anonimato, tenía unos privilegios de reina todavía. Pero su juicio llegó. Dios es Dios arriba, en los cielos y aquí en la tierra también. No hay nada que esté oculto a sus ojos. Los poderosos de la tierra, como Jezabel y Acab, en este caso Jezabel puede decir, yo me invento la manera de lograr el objetivo de lo que quiere el rey y aquí no va a pasar nada, porque yo soy la reina, yo soy la que mando. En el ajedrez, ¿quién es el que deja que mande, el rey o la reina? La reina, ¿verdad? La reina tiene un poder tremendo hasta en el ajedrez. Y aquí, en el ajedrez de acá, se fue una realidad. ¿Alguna aplicación que ustedes puedan sacar personal para su vida a la luz de esta historia? Yo tengo dos. Exactamente, no codiciar los bienes ajenos. Conformarme con lo que yo tengo. O sea, teniendo abrigo y sustento, estemos contentos con esto. Pero eso es un buen principio. Otro. A ver, Ángela. Frente a una propuesta, pensarlo dos veces y orarle a Dios antes de tomar una decisión, porque Nabot tuvo la oportunidad de orar a Dios y tomar una decisión, pero dijo que no, de una sola vez. Le costó la vida. Sí. Y estaba actuando en su derecho, pero también uno tiene que, a veces, eso también hay que ser uno sabio en ese sentido. Yo recuerdo a Miguel debe conocer hermano también en la época de la bonanza marifera, que llegaban personas, por ejemplo, a una casa, le gustaba esa casa y le decían, mira, yo te la compro y le doy esto con todo lo que tiene adentro y me la desocupan en 2 días. Las personas estaban frente a una buena oportunidad, pero si no vendían, corrían el riesgo de que los mataran, porque así era. O sea, ellos tenían la plata y tenían el poder. También. Shirley. Bueno, hace unas semanas empezó esta prédica con la frase de parte del pastor del hombre en cabeza, pero que la mujer es el cuello. Y bueno, en sí, o sea, hoy que estamos al final nos damos cuenta de que sí, porque ella fue una mala influencia para él y eso le gustó. Una gran maldición a él. En ese sentido, ¿ya? Pues también podemos ver que grandes historias de grandes reyes con una buena también tiene, o sea, hay tanto lo bueno como lo malo, pero también sabemos cómo el papel de la mujer es importante. Es importante nosotras como mujeres siempre sabiduría de Dios para poder ayudar a y que los hombres también puedan ejercer el liderazgo como que han logrado de forma correcta. Shirley, gracias. Esa es una de las aplicaciones, o sea, que es fundamental. O sea, una buena mujer, o sea, influye tremendamente en su marido. O sea, y lo que tú dices es cierto, o sea, así como hay ejemplos negativos,
también hay ejemplos positivos, o sea, de mujeres que contribuyen a que el liderazgo del hombre sea fortalecido y también que tenga sabiduría, porque uno no se las sabe todas. Uno no se las sabe todas. O sea, pero alguien, por ejemplo, cuando uno va en el carro manejando, hay las mujeres, o sea, o las personas que están al lado de uno, pueden mirar a veces cosas que uno no ve. Hay puntos ciegos, como yo decía en estos días, que hay puntos ciegos en el carro. O sea, uno tiene unos retrovisores, tiene arriba tiene un espejito también para mirar, tiene hasta cámara de reversa, pero sin embargo, hay puntos que uno no ve. Por ejemplo, yo una vez casi atropello al pastor Milton aquí, va descendiendo en una camioneta blanca, porque en ese ángulo no lo vi, y él estaba hablando con alguien, no lo vi, ni la cámara ni nada de eso lo detectaba, y lo estaba presionando contra otro carro ahí. Entonces, una esposa que va al lado de uno le ayuda a ver a uno a esos aspectos de que uno no está viendo. Entonces, gracias a Dios, miren lo que dice la Biblia, que le daré a una esposa una ayuda que idónea. Exactamente, o sea, él es cabeza, pero es una ayuda idónea para salir adelante en los proyectos de la familia. Sara. Y bueno, eso vale bueno, Carlos iba a decir algo. Sí, no, también el hecho de que el texto habla mucho acerca del liderazgo. Básicamente el problema que nos muestra el texto es el hecho de que este personaje no tenía nada de liderazgo y estaba muy basado en su emotividad. Entonces, ahí realmente quien reinaba era su esposa y desvió el derecho solamente para su conveniencia. Y ahí a la luz de la Escritura nos muestra ya en el Nuevo Testamento respecto a cómo la iglesia debe estar sometida a Cristo y no hacer las cosas fuera de su reinado, fuera de su voluntad, que eso va a traer unas consecuencias. Sí, y por último, la otra aplicación que tengo es cuidado con la ventana. Ya, ¿qué es lo que estamos mirando? ¿Qué estamos mirando por la ventana? Ya, hay muchas ventanas que se abren, que estamos mirando, y eso va para hombres y para mujeres, que estamos mirando, o sea que estamos en gran riesgo. O sea, uno dice acá David, ya, y lo ve, pero nosotros, ya, que Dios nos ayude a mirar bien las cosas. También con tener cuidado en lo que ven los jóvenes, en lo que ven nuestros hijos. Ayer, por ejemplo, que estábamos en un restaurante, o sea, yo no veo ese tipo de... Había unos videos musicales, ¿verdad? Y, o sea, yo lo que veía era, o sea, prácticamente una pornografía, los videos, o sea, yo no escuchaba las letras de las canciones, o sea, sé que estaba la de Shakira con Karol G, la otra de Shakira, una de Karol G, o sea, en realidad yo quedé impactada de ver un video de Karol G, o sea, era prácticamente una orgía. Las mujeres estaban prácticamente desnudas, o sea, había mujeres y los hombres solo con el pantalón. O sea, pero de verdad, o sea, yo lo que veía era la representación de una orgía ahí, ¿verdad? Entonces yo quedé como impactada
O sea, y esos son los videos que se ven, o sea, que me imagino que los pasan ahí, hay acceso en YouTube, me imagino que lo pasarán en el TikTok, en otras cosas. O sea, para mí fue realmente aberrante eso, o sea, eso es lo que están viendo mis hijos, o sea, wow, está tremendo. Gracias. Eso debe llamarnos la atención a ver, o sea, que estamos viendo nosotros, que están viendo nuestros hijos. Hoy en día no canta, sino que muestra. Sí, total. ¿Estamos? Digamos que ahora estamos en una época donde, infortunadamente, el tema de las brechas de clases sociales, la pelea de uno, de que un bando es más honesto que el otro, y aquí nosotros nos damos cuenta de que la ambición, la avaricia no tiene estrato. O sea, ellos ya, esta gente había conquistado, Dios les había dado, porque Dios les había dado la potestad de tener tierra, de hacer, y sin embargo no estaban contentos con lo que tenían, aún teniendo mucho, yendo al más débil en la cadena a quitar. Entonces eso no es ni que el pobre es más ambicioso que el rico, realmente es el corazón humano que está afectado en general. O sea, esa es la avaricia que está presente en el corazón humano, a todo nivel. Colóquense de pie, hermanos, y vamos a... Quiero pedirle a Felo que nos dirija en oración para que Dios nos ayude a apropiarnos. Cada historia negativa tiene cosas positivas que nosotros podemos aprender de no repetirlas. Nuestro Dios y Padre Celestial, alabado y glorificado sea para siempre tu santo nombre. Gracias por el privilegio, por la oportunidad, por la motivación que pones en nuestros corazones para venir a este lugar, Señor, y poder escuchar esta reflexión de tu palabra. Y ahora que hemos comentado aplicaciones y reflexionado, Señor, yo te pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús que abras nuestros ojos espirituales, sigas examinando nuestros corazones para que nuestra vida, Señor, sea transformada, que se dé evidencia, Señor, de que tu palabra es esa espada de dos filos que penetra hasta partir del alma y desenvuelve los pensamientos de las intenciones del corazón. Gracias, Padre, que tú eres Dios misericordioso, pero que también nos ha dado responsabilidades. Gracias, Padre Celestial, que tú nos capacitas y nos das la fuerza para vivir conforme a lo que tú esperas de nosotros. Gracias por las aplicaciones y siga hablando en nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga a todos, que tengamos una excelente Semana Santa. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los